Ese es el del Bluetooth, el que está pasando, que se pasa para Ya. acá. Ya, volvimos a conectarnos de nuevo, producto de un pequeño problema que tuvimos en el audio. Reiniciamos el teléfono nuestro a ver si podemos escuchar a Marcelo. Marcelo de el Festival Teatro Bueno, lamentablemente se perdió nuestra introducción completa que habíamos hecho sobre Festival sobre el Teatro en Casa. festival, pero bueno, ahí No Marcelo nos va a importa. ir contando en detalle de qué se trata. Sexta edición, 18 obras, 14 elegidas por convocatoria, 4 invitadas, ¿cierto? A ver si ahora Marcelo. logramos escucharte, Marcelo. Ahora sí parece que te escuchamos. Vamos a esperar que está reiniciándose, Marcelo, de Teatro en Casa. Gracias, Valentina, por estar ahí. Siempre. Gracias. Hemos disfrutado mucho los dos capítulos del radioteatro. Ayer fue imposible aguantarme de aquello y de verdad que fue así como una emoción, así como que me explotó de poder contarles de cómo había sido la experiencia de seguir escuchando estos radioteatros que son maravillosos. Ya, vamos. Usamos los dedos. Ya, vamos, ahora sí que sí. Que por lo menos se estaba escuchando, así que por lo ¿Se menos está parece escuchando? que sí, sí, parece que no, nos va a resultar. O sea, no creo que se rompa el cable, pero que no se rompe. ¿Ahí Ahí sí? está. Te estoy escuchando. Marcelo. Marcelo, ¿estás por ahí? Tienes una señal muy bajita, Marcelo, parece. Ahí Ahí sí, sí. sí, ahora sí. Ya, qué bueno, vamos. Vamos, Marcelo. Ya, Nosotros cuéntame. hicimos una pequeña introducción, pero por favor cuéntanos. Perdón, ahora sí. Cuéntanos de qué necesidad, de qué reflexión, de qué interés surge el Festival Teatro en Casa. Bueno, el festival nace ya hace 6 años. Primero desde una necesidad de utilizar espacios no convencionales como soportes de creación escénica. Esa es la primera premisa. Luego de eso viene todo un circuito de compañías y de actores y actrices y trabajadores de las artes escénicas que vive aquí en el barrio Yungay, y que tenemos muy buena relación con los vecinos y vecinas. Entonces de ellos mismos en el fondo nace la idea de abrir sus casas y abrir las puertas de sus casas para acoger las puestas en escena en ese tiempo, 2014, del primer Festival de Teatro en Casa, dentro del marco del Festival de la Primavera. Desde ahí también surge una relación comunitaria muy, muy importante entre el festival, la organización del festival y los vecinos y vecinas que nos abren sus casas. Y hay una evolución también de la que nosotros nos damos cuenta, y es que ahora también surge con más fuerza una dimensión política, creo yo, entendiendo que con todas las revoluciones propias de todo este tiempo que estamos viviendo, también la casa es un espacio en el que surge esta reflexión, ¿no? Esta reflexión de cómo cambiar un poco y cómo potenciar también la calidad de vida de las personas y la cercanía a la cultura y a las manifestaciones artísticas. Eso nos hace entender también la ciudad como soporte. Eso hace que tengamos eh, ya hasta el momento un circuito de casi 20 casas que siempre, todos los años, están dispuestas a acoger todas las puestas en escenas que hay en el festival. Cuéntanos, Marcelo, ¿quiénes son el equipo organizador de Teatro en Casa? Perdón, no sé si... El equipo organizador de Teatro en Casa. ¿Me escuchaste? Creo que está fallando el... Está con problemas de conexión, Marcelo. Bueno, el equipo organizador... Claro, le llegan desfasados los...
los audios. Sí. Claro, y él se estaba volviendo a reconectar otra vez. Ya. Bueno, mientras tanto, aprovechemos de contarles lo que habíamos contado antes y que lo habíamos perdido producto de esta interrupción que tuvimos que hacer, donde finalmente tenemos esta cantidad de obras que son 18, de los cuales 14 son por convocatoria Y 4 y 4 invitadas. son invitadas. Así es. Bueno, esto es un circuito que gira en torno al barrio Yungay en este caso, y que parece, al parecer, los 6 años han sido en el mismo barrio, En los producto mismos barrios, de sí. una iniciativa de los mismos vecinos. Qué interesante eso. Exactamente. Por eso queremos seguir escuchando. Exacto, vamos a esperar Ah, entonces Claudia envió una solicitud. que Claudia. se vuelva a... O sea, Chandía, perdón. Veo mal, soy miope, perdón. Vamos a ver si con él si nos logramos conectar. Ahora sí, ¿Ahí? sí, díganme que sí. Sí. Bien, súper. Perfecto, ahora sí, era problema del teléfono parece, ¿no? Sí, era definitivamente el teléfono. La pregunta era, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién es el equipo detrás de Teatro de Casa? Sí, bueno, está el director de programación, que es Nicolás Fernando A. Están Belén Muñoz y Valentina Acuña y Benjamín Rivas. Ellos tres tienen la tarea de generar la relación comunitaria en particular y de asumir en el fondo todos los procesos de producción logística que tiene el festival. Es decir, estar en contacto con las casas, organizar los horarios con las compañías, ensayos, funciones. Bueno, es harta pega ahí de hormiga que tienen que hacer ellos. Está César Chandía, que es nuestro productor técnico, junto conmigo, que los dos nos preocupamos de eso. Y bueno, yo también, que estoy a cargo de la coordinación general este año del festival, tiene la particularidad además que fue financiado por el Fondar. Después de intentarlo mucho tiempo, logramos por fin que se financiara nuestro trabajo. ¿Cómo se conocen ustedes, este equipo? ¿Son vecinos, son amigos? ¿Cómo coinciden en esta idea? En la mayoría de nosotros estudiamos juntos, digamos, no juntos, estudiamos en la misma época teatro, en la Universidad de Arcis, en el Club de Teatro de Fernando González, en la Universidad de Chile. Estuvimos siempre conectados primero desde la escuela y luego vinieron varios intentos de trabajar juntos, nunca dejamos de hacerlo, pero esto fue definitivamente lo que consolidó en el fondo nuestra relación como equipo de trabajo. Ya en este momento ya no somos solamente un festival, sino que somos una agrupación, que es la agrupación cultural, artístico y social Teatro en Casa. Tenemos producción de obras, producción del festival y además algunos otras extensiones, podríamos decir, que tienen que ver en algunos casos con memoria y derechos humanos, en otros casos, bueno, ahora estamos preparando un proyecto con gente de la tercera edad del barrio, hay habitantes antiguos que han entregado sus historias para que nosotros las montemos dentro de sus propias casas, siendo ellos los protagonistas, y así. Y esto me suena muy bello, Marcelo. Sí. De las personas de la tercera edad. Sí. Eso es bastante interesante porque en el fondo son ellos. El proyecto se trata de, en el fondo, rescatar esta historia justamente a partir del resumen de estos 40 años en los que el país se ha visto atravesado, digamos, por toda esta historia que viene post-dictadura hasta nuestros tiempos, hasta nuestro presente, donde se produce este estallido social. Entonces, en el fondo, ellos lo estamos integrando junto como protagonistas de cada obra, también como memoria viva, ¿no? Como parte de esa memoria que nosotros queremos rescatar, convertirla en dramaturgia, y se va a crear un gran espectáculo de 7 escenas, cuando son 7 obras, que son 7 obras que van a estar protagonizadas por estos 7 habitantes del barrio que llevan ya, no sé, algunos más de 50 años viviendo aquí. Marcelo, este festival, durante las 6 versiones que lleva, están siendo trabajadas solo en el barrio Yungay, por lo que tengo entendido, ¿no? Sí. ¿Hay alguna idea de poder replicar este mismo proyecto en otro barrio? Y finalmente, ¿por qué deciden trabajar solo en el barrio Yungay y no en otro? En realidad, más que una decisión,
es como se ha gestado hasta el momento. La verdad es que hemos intentado, o sea, a ver, hay que partir diciendo que esta es una metodología replicable, sin duda, en cualquier barrio. Y es una metodología que nosotros tenemos súper clara, es decir, identificar un barrio, relacionarse con los vecinos, contarles del proyecto, generar una selección de casas que, digamos, puedan servir como soporte escénico, luego una convocatoria a los artistas propios del barrio y también una convocatoria a la gente que habite la región o la provincia donde lo hagamos, y luego la realización del festival. Nosotros tenemos ya identificado algunos otros barrios y estamos en proceso de generar esos proyectos, pero hasta el momento no hemos podido salir de Santiago Centro. Sin embargo, claro, o sea, efectivamente, yo creo que lo que proyectamos nosotros a futuro es poder hacer, no sé, un festival de teatro del barrio Mata, de Recoleta, o de otros barrios que no sean necesariamente de Santiago, sino que de regiones, y en algún momento también poder internacionalizar quizás la experiencia y llevarlo a otras partes. En este momento estamos en contacto con otro festival hermano de Valencia, España, que, no sé, tienen la misma naturaleza que nosotros. Nosotros no sabíamos que existían ellos. Ellos se llaman Cabañal Intim, y es exactamente lo mismo. En el barrio Cabañal, en Valencia, hacen lo mismo. Entonces estamos ahí en conversaciones a ver si en algún momento podemos hacer una alianza que nos permita realizar el festival allá y acá, sí, en conjunto. Hacen la magia de la creación, porque de repente en lugares distintos hay artistas pensando más o menos lo mismo, ¿no? Sin saberlo, digamos. Evidentemente, la magia del arte. Cuéntanos de las obras de ahora, Marcelo. Cuéntanos cuántas obras llegaron a la convocatoria, cuáles fueron los requisitos para escoger a las que quedaron y las invitadas. ¿Por qué las invitadas? Bueno, como todos los años hicimos una convocatoria. A esa convocatoria respondieron casi 60 compañías de teatro, lo cual a nosotros nos llenó de mucho orgullo porque realmente no sabíamos que había tanto interés. Lamentablemente también tuvimos que dejar una afuera, pero bueno, realmente había que hacer un proceso de selección y no podíamos dejarla toda adentro. Los criterios de curaduría en ese sentido van primero por la propuesta que haga la compañía, luego cómo la obra se puede adaptar al espacio, y luego finalmente el motivo por el cual la gente decide no hacer teatro en casa o ocupar un espacio no convencional para hacer teatro. Bajo esos criterios, con un jurado que estuvo compuesto por Marcia Césped, dramaturga, actriz, por Andrea García Huidobro, directora y actriz también, Nicolás Fernando Ay, el director de programación, y yo, que estaba como coordinador general, hicimos esa selección. De esa selección quedaron 15 obras, que son las obras que cumplen en el fondo con el formato del festival. Este es un festival de pequeño formato, las obras duran 25 minutos, hay una programación que contempla 3 o 4 obras por día. Hasta el año pasado, cuando no había pandemia, lo que nosotros también generábamos era un circuito de casas, digamos, hacíamos también un paseo por el barrio de alguna u otra manera, porque las personas iban a una obra, salían de esa obra, que duraba 25 minutos, se iban a otra casa, y así, podían pasearse por 4 casas diarias todos los días en el festival. Ahora no, ahora estamos con reserva y cupos limitados, pero aún así las reservas, no sé, se agotaron casi el primer día, ya teníamos la mitad de la reserva agotada. Y Qué bueno. fueron cerca de 800 personas que reservaron, pensando que estamos hablando de espacios pequeños, es un gran número. Un gran número. Sí, es un gran número. Y bueno, las obras que están, ustedes ya habían mencionado algunas, son de distintos creadores y creadoras que han hecho sus propias investigaciones algunos,
como por ejemplo en el caso de la compañía que presenta una obra que se llama Una actriz, ellos están haciendo una investigación entre la arquitectura y el teatro. Y en particular, yo que la vi, diría, entre la iluminación arquitectónica y el teatro, lo hacen muy, muy, muy interesante el ejercicio que se produce. Una actriz, por ejemplo. Bueno, inauguró el festival la compañía Árbol Danza con una gran obra que se llama Árbol. Sí, Álvaro Pizarro, increíble realmente el nivel artístico, corporal, de composición, de iluminación, de diseño, de proyección. O sea, era lo que realmente... pasa ese cuerpo es demasiado potente, ¿no? Con el respeto a la naturaleza y una serie de cosas relacionadas con la vida que queremos, digamos. Qué hermoso su trabajo. Algo bastante particular porque, bueno, fue la primera obra del festival, pero también para las personas que asistieron, que era su primera obra presencial después de todos estos meses de pandemia. Ah. Entonces hubo mucha gente muy, muy emocionada, hasta las lágrimas, por volver al teatro presencial. Realmente nosotros no alcanzábamos a dimensionar lo que iba a significar ese momento, y fue realmente muy, muy, muy conmovedor, muy emotivo. Y bueno, además de la calidad de la obra, como les decía, pero este fenómeno del teatro presencial, que hace rato que no se vivía, realmente ha sido muy sobrecogedor en varias obras, no solamente en Árbol. Además, en el caso de ustedes que están más cerca de los espectadores, la relación es distinta, es un ambiente menos convencional, menos formal, ¿cierto? Sí. Nosotros nos emocionamos en una obra bastante más común, o sea, no, este sitio específico de Palicho Vaca, que finalmente llegábamos al taller siglo XX, que es un teatro más convencional, y así todo, estando en ese espacio, fue muy hermoso y profundamente emocionante ver nuevamente teatro en vivo, ¿cierto? Marcelo, hoy día en la mañana, así como traspasando una pregunta absolutamente ajena, digamos, a nosotros, alguien me preguntaba, ya, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo es? ¿Cómo meten a los actores adentro de una casa? ¿Los actores están adentro también, con el público ahí metido entre medio? ¿Cómo se organiza esta idea de llevar el teatro a una casa? En primer lugar, nosotros luego de la selección hacemos una reunión con vecinos y con compañías. Son reuniones diferenciadas. A los vecinos le entregamos la información que tiene que ver con la logística del festival, con las políticas de ensayo, funciones, el aporte voluntario que todos los años pedimos, la utilización de la energía, y todas las cosas que en el fondo nosotros tratamos de evitarlo, pero finalmente igual terminan invadiendo su casa, ¿no? Por otro lado, a las compañías, una vez que ellos mandan la propuesta, nosotros adecuamos la casa pensando, adecuamos los espacios de la casa pensando en la propuesta que envió la compañía. Entonces, si la obra ocurre en una cocina, por ejemplo, como ocurre con la obra Magali, buscamos una casa donde la cocina esté en un lugar estratégico para que el público además lo pueda ver, por ejemplo. Luego de eso viene un proceso en el que la compañía conoce al dueño de casa y se ponen de acuerdo en cómo van a ser los horarios de ensayo. Eso lo determina el dueño de casa, cuántos ensayos van a hacer, cuánto va a durar cada función, y cuánto está permitido, cuánto aforo en el fondo de público está permitido. En este caso hubo un rigor un poquito más estricto, dada la situación pandémica, y estuvimos trabajando con un prevencionista de riesgo que se llama Ángel López, que es un muy, muy buen profesional, y que nos ayudó también a determinar el aforo de acuerdo al metro de distancia que tenía que haber entre la boca del escenario, por ejemplo, y la primera fila, de ahí hacia atrás y hacia los lados. Entonces, finalmente... Bueno, pega. Sí, es bastante pega. En algunas casas resultó que, claro, solo cabían 6 personas, y en otras 40. Y así. Eso iba dependiendo de cómo se distribuye el espacio, tomando en consideración las opiniones, por supuesto, de los dueños de casa,
las necesidades artísticas y técnicas de las compañías y la seguridad sanitaria en este caso. Ah, estupendo. Qué interesante. Es que además tiene una capa más el proyecto, pues, que es el diálogo social con el diálogo comunitario. Porque no es que ustedes metan la obra en la casa y que la gente se las arregle, sino que es un diálogo donde surge esta posibilidad, claro. De incorporación además de él. Perdón, en ese sentido ahí el gran responsable es Nicolás Fernando, que es nuestro director de programación y que, bueno, ha sido bastante elogiado justamente por los integrantes de la compañía, por el ojo que ha tenido para poder hacer la selección de cada casa, porque las compañías llegan y dicen, es exactamente lo que necesitaba, y eso es maravilloso. Y ahí el trabajo está hecho. Bueno. Marcelo, ya nos queda poco ya de tiempo, ¿sí? Así es que te voy a pedir que, bueno, el festival ya empezó el 26 de noviembre y termina el 5 de diciembre. Entonces, ¿cuáles son las obras que quedan y cuáles son las obras que son dignas de visitar y de ver y de qué forma poder hacerlo si es que se puede todavía? Mira, la verdad es que la gran cantidad de las obras ya están absolutamente copadas las reservas. Sin embargo, aún quedan algunas, así es que nosotros, mira, de tanta reserva que hubo, se cayó la página. Así es que estamos ahora recibiendo las reservas a través de la bio de Instagram. Ahí debajo de la bio está el link directo al formulario de reservas. Bueno, hoy se presenta, bueno, ya se presentó Experiencias Mistralianas, que es una gran obra, es un trabajo que lleva 10 años de una investigación sobre Gabriela Mistral de Caterina Ratinoff y la compañía El Signo, y que ya estuvo una vez anterior en el festival, en el primer festival de teatro en casa, y ahora, bueno, con una investigación mucho más acabada, llega al Museo de la Educación, donde además Gabriela Mistral trabajó. Eso también es muy bonito cuando se genera esa psicogeografía histórica y de memoria de los lugares y las obras. Bueno, también hoy día se presenta en el Sindicato Cultural del barrio Yungay, que queda en Maipú, esquina Compañía, Adiós Señor Presidente, que es justamente una producción de la agrupación Teatro en Casa, y que es una comedia negra acerca de un presidente que se niega a dejar el poder, a pesar de que incluso el gabinete completo lo está intentando convencer y reconvencer de que se tiene que ir porque perdió las elecciones, pero él se niega a irse. Coincidentemente con lo que está viviendo nuestro país, que a gritos dice adiós señor presidente, hoy esa obra se presenta aquí, ya también está copada. Y bueno, y a las 18:45, ahora ya estuvo también Magali, que es una obra que se presenta en Calle Esperanza. Mañana está de nuevo Experiencias Mistralianas, Fantasmas de la Memoria, que es una obra bastante interesante y polémica que trabaja con la imagen de un militar y un detenido desaparecido, y que a partir de ahí se elabora un diálogo bastante interesante con el público directamente, y que también va a estar en el sindicato cultural. También tiene la particularidad de que esta obra se desarrolla en un subterráneo. Eso es un lugar bastante interesante que no habíamos descubierto. Hay muchas casas que tienen subterráneos en el barrio. Sí, la mía. Sí. Él vivió en el barrio. Yo viví en el barrio, así que sí, perfecto sé de qué se trata. También mañana se presenta Trabajo en tiempos de coronavirus, que es del colectivo Tarea Urgente. Esto es en Huérfanos 2950, y también es un trabajo bastante interesante que mezcla lo presencial con lo virtual. Entonces es una obra que ocurre por Zoom, pero la gente a la reunión por Zoom, presencialmente, mientras los actores y las actrices están conectados en una reunión de Zoom. Qué bueno. Como mezclar ahí todas las nuevas iniciativas. Y el miércoles 2 se presenta Sensaciones y Momentos de Status Quo en García Reyes, Grieta o Cómo Sanar Algo que Aún Está Abierto en Herrera, se vuelve a repetir Fantasma de la Memoria y Teletrabajo. El jueves, Las Flores Silvestres Seguirán Creciendo Donde Quieran, que es una obra maravillosa sobre la experiencia de una actriz y el aborto, que finalmente es una invitación al público a tomar el té y conversar sobre su experiencia, pero de una manera bastante particular,
que está guiada además por la actriz. Muy, muy, muy bien, muy recomendada, quiero decir. Y está Deshabitar en casa en Sotomayor 569, y se repiten Greta o Cómo sanar algo que aún está abierto y Sensaciones y Momentos Status Quo. Luego, el viernes 4 se repiten Las Flores Silvestres y hay una obra invitada que se llama Cuerpo Transferencial, que es una obra que a mí particularmente me llama mucho la atención porque también es el resultado de una investigación que lleva la directora Cata Vice, y es una obra de muñecos que también está bastante interesante en una casa que además ha sido históricamente sede del festival. Se vuelve a repetir Deshabitar y en el mismo subterráneo donde presentamos Fantasmas de la Memoria está Lobo, donde actúa el Tato Dubó y Cristina Acuña, que también es una obra sobre memoria bastante interesante. Y esta obra cierra el festival el 5 de diciembre, el sábado, donde ya, bueno, terminamos y se cierran las casas hasta el próximo año. Muy bien, excelente. Entonces, Marcelo, en la bio del Instagram, la gente puede investigar para qué obras quedan cupos. Sí, ¿Cierto? sí, ahí lo van a... Danos, por favor, ¿cómo se llama? ¿Perdón? Instagram. La bio del Instagram. El Instagram es a.cultural teatro en casa. Perfecto. Y ahí podemos buscar toda la información, desde ahí podemos ver cuáles son las obras que todavía quedan en cartelera. Ya tienen cupo, además. Y que todavía tienen cupo, Sí. Además. Exacto, que es muy importante. Así que vamos a ir a una, ¿cierto? Sí, obviamente. De todas Tenemos maneras. que encontrar alguna que tenga dos Ahí premios. nos vamos a meter, Sí. de todas maneras. Muchas gracias Marcelo por la disposición, por tu tiempo. Y Con la por esa paciencia, con la paciencia. tecnología, sí. Exacto. Y muchas felicitaciones porque me parece que un proyecto como este es digno de seguir replicando en cualquier otro lugar de nuestro país. Así es. Así es que vamos con la consolidación perfecta y que haya muchos más festivales como estos. Esta entrevista va a estar en YouTube ya mañana para que si quieren compartirla. ¿Ya? Muchísimas gracias por la invitación. A todo el equipo y a todo el equipo que tú estás representando. Muchas gracias. Sí, yo les voy a cada uno de ellos el cariño que ustedes les están bien enviando. Muchas gracias por la invitación. Yo ahora me tengo que ir a cambiar ropa porque viene adiós, señor presidente. Les dejo un abrazo grande. Gracias. Bien, Chao, Marcelo. Chao. Gracias. Nos vemos. Chao. Bien. Ya, perfecto. Buenísima iniciativa. Me parece fascinante tener el teatro en la casa. Sí, es verdad. Es verdad. Es la Además, el sentido de comunidad, de relación con la gente de Ñungay que abre sus puertas, digamos. Ujú. El teatro no es visita en ese espacio, o sea, en este No. festival. El teatro es parte parte. de esa comunidad. Sí. Nicolás Fernandoa nos estaba saludando. Y con un proyecto además de este tipo, finalmente se produce esta sinergia mágica Exactamente. entre el vecino, entre la casa, entre el público y el actor, que me parece fascinante que se puedan meter Claro. en un espacio. Finalmente hacer comunidad, ¿no? Que tanto nos falta en Así estos es. tiempos tan individualistas. Compartir. Exactamente. Exactamente. Y ahora tenemos otro invitado interesantísimo, José Pepo Urrea, que es el director y encargado de la musicalización de la obra Punch, que está en cartelera en el GAM. Una obra de danza que yo creo que es capaz de identificarnos a todos, cómo se ha vivido el cuerpo propio en pandemia. Un cuerpo que se estrella, un cuerpo que se golpea, un cuerpo que está en permanente tensión. Vamos a ver dónde está Pepo, que estaba por aquí, para poder invitarlo a participar. Acá está. No, me equivoqué. ¿No sé, está bien? No, ¿Sí? Pepo Silva, es Pepo Urrea. Ah, perfecto. Ahí estás, Sí, no, está bien. Ahí estás, perdón. Hola. Perdón. Hola, Pepo, ¿cómo estás? Hola. Casi te desconectamos. Estos problemas tecnológicos son Hay que como que habituarse a esta nueva forma. la nueva forma. Felicitaciones primero por la pieza, Pepo. La vimos el sábado.
Sí, Y estuvimos en el estreno. realmente es una pieza remecedora, convocadora, que hace mucho sentido desde muchos puntos de vista. Así que entremos al tiro en materia. Cuéntanos desde qué necesidad, de qué reflexión surge Punch. Eh, Bien, como decías, Punch nace eh, y más bien es una certeza a través de la pandemia, las cosas que nos empiezan a provocar y a impactar, pero tiene mucho que ver con las cosas inmateriales, con cómo se vive en terrenos inestables y terrenos de emergencia. Llevándolo un poco más a nuestro contexto, venimos siendo impactados hace un poco antes, ¿no? Octubre del ¿Cierto? año Sí, el año pasado, pasado. incluso antes, o sea, si lo llevamos a la biografía o a la identidad de cada persona y de cada colectivo, grupo social, también empiezan a suceder muchas cosas que estamos en un constante impacto. Entonces, creo que con la pandemia lo que aparece es la pregunta de cómo vivimos este impacto, cómo decidimos vivirlo. Y eso me parece muy interesante porque creo que el impacto es algo que está, el golpe es algo que está. O sea, si que las cosas no nos atravesaran, no nos cruzaran y no nos sintiésemos tocados por las cosas que suceden, sería bastante catastrófico ser seres bastante aislados de las sensaciones, de los estados, de los sentimientos. Entonces, constantemente estamos siendo evocados por eso, ¿no? Y esa es la gran pregunta que quizás tiene Punch. No sé si la estamos respondiendo, pero sí intentamos plasmarla en escena de cómo es que vivimos esos impactos, esa violencia y cómo nos relacionamos a través de eso para que no sea algo violento. O sea, cómo el impacto puede no ser algo violento, no algo personal entre nosotros, sino algo inmaterial que está constantemente aquí y cómo podemos construir a través de eso. ¿Cómo pueden estas fuerzas ser algo que nos revitalicen, que nos recarguen y que nos llenen de energía para construir y transformar el problema en una solución o en una posibilidad, ¿no? Una oportunidad de una cosa nueva. Y bueno, Pepo, en Ah, perdón. ahí parto, Dale. ¿no? Eso es como una primera premisa de investigación y lo que Ahí yo me puse parte. un poco para crear, sí. En este recorrido que nosotros pudimos ver en Punch, aparecen varios espacios dentro del GAM, sin revelarlos completamente para que sea sorpresa, pero hay un especial recorrido por todo el lugar. ¿Cuál es la idea de ir concebiendo estos espacios Desde el y fondo, definiéndolos desde el fondo hasta el escenario? Claro, eso deviene de las prácticas anteriores que tuvimos con la pieza, porque esto fue un proceso de residencia de la convocatoria de Artes Vivas de Nave para este ¿ya? 2020. Producto de la pandemia, esto se aplazó y ahora que empezamos a volver un poquito a la presencialidad, decidimos tomar el proyecto en la presencialidad. Como que hay ciertas preguntas que nosotros nos hacemos y creemos que el cuerpo en colectivo tiene que relacionarse en la presencia. Entonces, ¿cómo hacer un ejercicio en la presencia y en la relación para un dispositivo audiovisual, que en este caso es lo que nos propone GAM a través de la convocatoria de Circo y Danza? Y partió entonces como esta residencia de Nave. Nave también facilitó una residencia técnica para que el ejercicio no muriera en lo audiovisual, sino que pudiese también transformarse después en una pieza o en una posible pieza que se presente en vivo. Entonces de ahí fue la pregunta, ¿qué pasa si esto lo transformamos a un espacio alternativo? Y es ahí donde GAM propone en que ocupemos estos espacios, que GAM también está bastante interesado por empezar a ocuparlos como espacios escénicos, y es ahí donde se crea este bonito vínculo y en donde nosotros decimos, ok, tomémoslo como una oportunidad, traslademos un poco los espacios de la escena a otros espacios de los mismos espacios artísticos, porque creo también que es importante seguir relevando esos espacios, ¿no? O sea, que sigamos asistiendo a los teatros, que no todo se vaya a la calle, porque los teatros también necesitan de los artistas necesitamos de los teatros, entonces tenemos que seguir generando esas alianzas y es donde decidimos tomar un viaje hacia el teatro sin tener que suceder todo en el teatro, porque ahí dando un poquito de spoiler, claro, llegamos ahí en un momento al teatro, pero pareciese ser que lo interesante del viaje está en otro lugar. Para no decir más, es un poco eso, ¿no? Pero ahí hay unos viajes como
Me parece súper mágica la coincidencia que se está generando, porque tiene que ver justamente con el proyecto que estábamos hablando anteriormente, de ocupar espacios no convencionales para generar elementos de desarrollo artístico que me parece fascinante. Entonces, Pepo, con esto quiero preguntarte, ¿cómo fue tu relación con, además, este uno, 2, 3, cuarto, quinto elemento que se genera dentro de la producción o dentro de del proyecto que tiene que ver con la imagen? Con la cámara. ¿Cómo es trabajar con la cámara? Fue bastante interesante pensar la cámara no desde el producto artístico audiovisual, sino más bien de cómo retratar desde adentro una pieza artística. Generalmente estamos acostumbrados a las piezas, las obras escénicas, simplemente grabarlas y guardarlas como un archivo. Pero ¿cómo pudiésemos hacer para que esto esté vivo y esté dentro? Está bastante complejo y es una pregunta que yo me hago, ¿cómo traspasar mediante la cámara los mismos afectos y las mismas sensaciones que lo hacemos en vivo? Entonces es ahí donde aparece la pregunta, quizás podemos ocupar un plano secuencial, plano secuencia, podemos trabajar un poco más con lo que nosotros vemos en escena, no en vivo, que es como afinar el ojo, el detalle, no irnos solo a lo magro, sino que vivir las respiraciones del intérprete, su sudor, sus relaciones, y creo que es ahí donde nos aparece algo atractivo, interesante de investigar, que es lo que sucede en la cámara en Punch, que es como ir a los detalles, seguir. ¿Quién está detrás de la cámara en Punch, Pepo? Está Bruno Torres, él es un chico cineasta que está explorando hace algún tiempo con la performance, la danza, trabajó ahora último para Ciclos Vitales del Centro Nave, trabaja con otras personas de forma independiente, pero esos son sus acercamientos. Claro, porque está bueno. Sí. Está bueno el recorrido. Es muy interesante como finalmente generar este quinto elemento, este quinto personaje que viene siendo como el espectador, que es el que va visualizando todo lo que sucede. Claro, y ustedes decidiendo finalmente de qué es lo que uno puede ver finalmente. Cuéntame cómo surge en términos de procedimiento, en los ensayos, cómo surge lo que nosotros vimos. Hay un aporte grande de los intérpretes, todas las ideas vienen de ti, cómo se va generando ese diálogo para que se concrete lo que vimos. Sí, intentamos en esta ocasión no pensar en escenas, sino que pensar en momentos de una misma acción, de cuántas formas puede suceder una misma cosa. Y dentro de eso ir renovando la energía y transformándola a través del viaje. Entonces pensamos en cómo hacer quizás una pieza o un ejercicio escénico a través de una acción. Y en este caso la acción era el impacto, ¿no? Cómo impactamos y somos impactados a la vez. Cómo nos relacionamos a través de ese impacto sin que sea un objeto de daño, ¿no? Sino que porque los intérpretes no terminan muertos, o sea, podemos pensar que también de tanto acción física ahí puede haber un daño, pero es todo lo contrario, una fuerza que impulsa. Entonces empezamos a trabajar a partir de eso. Cómo generar a través de una acción movimiento y que esa acción jamás se pierda, que ese devenir jamás pierda el efecto que tiene, ¿no? Que es estar ahí en constante renovación. Y es lo que creo que hace que la pieza nunca muera, que siempre sea distinta, que siempre se pueda observar de distintos lugares. Nunca vamos a ver las mismas cosas, nunca las vamos a ver desde el mismo lugar. Y siempre podemos también llevarnos distintas reflexiones, porque eso es lo que propone la práctica, en el fondo. ¿Y trabajaron a la distancia, Pepo? ¿O trabajaron trabajamos durante 3 semanas en noviembre en una residencia en Centro Nave, donde en vivo? Sí, facilitaron el espacio en vivo y creamos esto. Veníamos trabajando un poco de manera teórica los meses anteriores, pero ya nos juntamos en noviembre a realizar la práctica. ¡Ay, qué bueno! Fue completamente en vivo. Qué bueno. Sí, qué bueno eso que fue generado completamente. Estamos un poco estresados con tanta virtualidad. Así cuéntanos un poco de los intérpretes, por favor. Los intérpretes, bueno, hay 2 personas que desarrollan su carrera y su experiencia en la danza y 2 personas que la desarrollan en el teatro, pero ambos equipos tienen cruces con las artes performativas. Entonces, en el fondo lo que hacemos es eso, es cruzar disciplinas para que convivan en escena, desde el cuerpo claramente.
Entonces, ese es el viaje que tienen los chicos, las chicas y Pero cuéntanos quiénes son, para que por ejemplo, la gente que nos sí, está mirando sepa tus nombres. Pedro Tugas, actor, Felipe Allende, que nos visitó desde Valparaíso, se vino a hacer la residencia acá con nosotros, Ninosca Soto, directora de Seudónimo CIA, y Jorge Olivera, que trabaja actualmente con Plataforma Mono. Ellos son los 4 intérpretes que están en esta ocasión trabajando en Punch. Pepo, dentro de la confección de los personajes como propiamente tal, ¿cuál fue tu imaginario con respecto a cada uno de ellos? ¿Y cuáles son los elementos que fueron incorporándose para la creación de cada uno? Sí, nos apareció en el proceso la pregunta de qué tanto de realidad es lo que estamos viviendo hoy y qué tanto entre la realidad y la ficción. A propósito de todas estas situaciones que nunca pensamos vivir, estar encerrados, quizá encerradas, las cifras, cómo las cifras quizás de los muertos, las cifras de las cosas que están sucediendo se empiezan a naturalizar y empezamos a perder esa afectación, ¿no? Esa afectación porque parece ser que es algo normal un día, al otro día, al otro día, entonces empezamos a perder esas sensibilidades que nos interesaba retomar. Desde ahí nos apareció la videojuego, o sea, pareciese que estuviésemos viviendo en un videojuego también, como estas personas que dialogan en escena pudiesen ser sujetos de un videojuego. ¿Y qué es la realidad? ¿Ese videojuego será la realidad? ¿O la realidad será un videojuego? Entonces como que ahí se difumina un poco el cruce entre ambas ideas. Y bueno, del videojuego es donde aparecen los caballitos de batalla de cada persona. Creo que cada uno se toma las cosas de forma distinta, por ende, ahí es donde apareció. ¿Cuáles son tus propias armas? ¿Cuáles son tus propios escudos? ¿De qué forma tú te defiendes del impacto o de qué forma tú crees que puedes impactar a un otro de acuerdo de lo que te va pasando en la vida, ¿no? Entonces ahí empezaron a aparecer estos avatares, que son estos personajes pero que es donde cada uno desarrolla sus potencialidades y también sus armas de defensa, y esas son las cosas que finalmente dialogan en escena, ¿no? Como las capacidades de cada una. Estos seres que también son bastante vulnerables, tienen estas prótesis, que a propósito el diseño es de Daniel Bagnara, nos estuvo acompañando Ah, y Daniel. estuvo haciendo él ahí una investigación de qué era lo que para él también era la traducción del impacto, y descruce con el videojuego, con esta Matrix también a propósito de la pandemia, de estar tan interconectados, esta saturación de información. Y bueno, de ahí deviene un poco también en la práctica, como cómo utilizar estas materialidades para caer, para impactar, para ser chocados, para evitarlas también. Los actores nos hablaban el día después de la conversación de que finalmente también era como sacar del cuadrilátero a estos boxeadores y llevarlos como a su vida, como una vida totalmente distinta y como a sacarlos de su zona de confort. Y desde ahí desarrollar también más acciones, digamos. Claro, o sea, yo creo que una de las cosas que hay que reafirmar hoy en día y lo que me interesa de esta práctica escénica para los intérpretes es que ellos puedan sentirse frágiles y vulnerables. Creo que eso no es un signo de debilidad, sino que es una oportunidad para que hoy sigamos siendo tocados por las cosas que nos suceden. Creo que es una de las cosas importantes, como seguir vivos y algo que también hay que aprovechar de las artes y por eso también invitamos al público a que vaya a los teatros, a que esté conectado con la cultura, porque es nuestra forma de sensibilizarnos y sensibilizar a un otro, a una otra. Creo que nos va a mantener socialmente activos, ¿no? Y presentes con las cosas que nos suceden. Finalmente no hablamos de un acontecimiento, no hablamos de la pandemia, ni hablamos del 18 de octubre, pero sí son cosas que nos tocan y eso es lo que nosotros necesitamos vivir, vivir en la escena, como eso. Hay una cosa muy interesante, sin cometer spoiler, este trocito de música popular que tú insertas al final, que además es muy decidor, ¿no? ¿Por qué concluyes con este trozo que vamos a adelantarle que es una canción conocida? Solo eso. Solo eso, nada más. Sí, creo que pese a todo, esto más bien es una reflexión del por qué te nací la pieza, pero creo que
pese a todo lo que nos sucede, seguimos en relación y en diálogo. Podemos dejar un poco de lado estas cosas que pareciesen que acontecieron y no son personales. No son cosas personales. O sea, yo, teniendo esto en mente durante todo el proceso, digo como, ok, a lo mejor entro al metro, alguien me empujó, pero no fue porque me quiso empujar. Si alguien me contestó mal, quizás no fue porque me quiso contestar mal. O sea, no todo es lo que nos pasa, sino que también cómo nosotros lo tomamos. Creo que eso es muy Ajá. importante como para también cambiar un poquito el pensamiento social, ¿no? ¿No? Creemos que todo es muy personal, que todo que siempre nos están atacando. Entonces, ¿cómo vivir el impacto y reconstruirlo? Tomarlo como algo. Sigamos haciendo feliz. ¿Estamos perdiendo, Pepo? ¿Te nos pegaste, Pepo? Danos un segundo para poder retomar bien. Ahí sí, te habías pegado. Ya, devuélvete un minuto antes de lo que estabas diciendo. Ya. Bueno, en definitiva es cómo podemos seguir habitando un terreno de emergencia en comunidad, cómo podemos seguir relacionándonos, cómo podemos no tomar personalmente las cosas, cómo las cosas pueden no ser personales, cómo podemos habitar desde la alegría un estado de afirmación, que estamos en el lugar donde tenemos que estar y que estamos viviendo lo que tenemos que vivir. Sin embargo, estamos construyendo a partir de eso, como que eso es lo que me interesa finalmente con la pieza. Puede sonar muy político, pero sin embargo lo que hacemos es no resentirnos por eso, no entrar en un estado de resentimiento, sino que evidenciarlo para construir y transformarlo. Que en el fondo es lo que siento que nos deja la pandemia, ¿no? También un poco como, ok, empecemos a vivir un poco distinto y para eso hay que empezar a practicarlo en el po también. Por eso mi atención en crear una pieza de danza que piense en estas cosas. Que estamos además constantemente a la defensiva y eso no significa como estar dando golpes todo el tiempo. Y eso es muy evidente, digamos, en este montaje. Hay una relación muy particular. Pero los cuerpos se acomodan. Absolutamente. Estos cuerpos en escena son cuerpos que se ensamblan, si tú te das cuenta. Sí. Son cuerpos que, como dice Pepo, reaccionan de otra manera. O sea, se impactan, pero la reacción no es violenta. Se complementan. Exacto. Pepo, hay una relación muy particular que según uno de los actores nos comentaba con el texto que aparece en alguna parte por ahí el texto escrito y hablado también que aparece por ahí. Tú tienes una relación particular con este texto, cuéntanos. Sí, el texto es de un autor, un dramaturgo y un cineasta que yo sigo bastante, Harmony Korine. El texto está interpretado por Herzog y bueno, principalmente este sujeto lo que aborda en esta película y en sus materiales audiovisuales es cómo transformar y reivindicar la figura del loco, el loco en la sociedad, cómo nosotros percibimos la locura, percibimos esta situación del anónimo, del invisibilizado, de todos estos sujetos que son parte de la sociedad, pero nosotros pareciese que los sacamos, o sea, podemos pasar en la calle y hay una persona quizás pidiendo dinero y muchas de las personas que pasan por ahí invisibilizan ese ser. Muchos más, que a veces nosotros hay mucha gente que la tildamos de loca, pero pareciese ser que esas personas están mucho más cuerdas a veces, porque están un poquito más fuera de este sistema de lo que estamos nosotros. Entonces, ¿quién realmente está en la cordura y quién realmente está en la locura, no? Como la locura también es un lugar que reafirma que no somos obedientes a todo lo que sucede. Entonces, por ahí es donde aparecen también las relaciones con esta pieza audiovisual, con el texto, con el autor, y que creo que encajan como insumo total a lo que es Punch. Enriquecen absolutamente lo que está sucediendo y reafirma todo lo que nosotros logramos ver a través de este texto. Es verdad, sí. Y súper bueno tu reflexión, Pepo, sobre
el espacio de obediencia, como la locura podía ser la desobediencia, como el revelarse el sistema podía no querer no ser tan eficiente, no ser tan puntual, no ser tan productivo, digamos, que es lo que nos pide el sistema, ¿no? Y una vez estuve moderando una mesa que donde había muchas personas, entre ellas Mauricio Barría de la Chile, y él le dijo a alguien que preguntó, mira, lo más irreverente es que tú te tomes tu tiempo para tomarte un café con un amigo, para tomarte una cerveza con un amigo. Y no partas corriendo porque te llamaron por celular o porque tienes que ir a una reunión. Eso es lo más irreverente. Es como que salirse de lo de la eficiencia que nos hace como marcar el paso. Y eso te se relaciona con lo que tú dices de la locura, porque es un espacio de desobediencia finalmente. Claro, y cómo esto... Proyectos nuevos. Perdón, no. Sí, dale, dale. Perdón. No, que claro, eso es interesante porque no es una figura independiente que desobedece, no reniega, porque también convive en este espacio. Entonces eso es interesante porque no necesariamente tenemos que apuntar a lo que no nos gusta, simplemente vivir distinto, como tú dices. Quizás yo me tomo mi tiempo para hacer algo negando contra lo otro, yo tomé la opción de vivir distinto. Y eso creo que es importante con esta figura del loco. Una vez una amiga me dijo, la obediencia ciega es tan peligrosa como la desobediencia. Entonces, ¿cómo también fluctuar en eso que está intermedio, ¿no? En esto que parece no ser ni lo uno ni lo otro, porque no estamos renegando cosas, no somos ni blanco ni negro, ¿no? Estamos conviviendo en una idea de relación social, amorosa, colectiva, artística, de tantas formas, ¿no? Sí, amoroso es una palabra que te queda bien a ti. Tú eres amoroso es tu trabajo también. Sí, ¿cierto? Cierto, Sí. absolutamente. Y muchas gracias por eso. Te preguntaba por qué proyectos hay, Pepo, ¿en qué cosas estás interesado ahora después de este estreno de Punch? Pensamos mucho en cómo hacer una pieza audiovisual, como antes les había comentado, que sobreviva la virtualidad, porque tengo la fiel convicción de que la danza y las artes vivas tienen que ser en presencia, ¿no? Tenemos que volver a relacionarnos en algún momento. Entonces, ¿cómo esta pieza audiovisual puede sobrevivir? Y por eso es que nosotros pensamos la pieza como algo que finalmente va a desarrollarse en una segunda etapa esencial. Entonces, por ahí muy próximamente le vamos a dar noticias de esta grabación en estudio que se hizo, porque en Centro Nave también se hizo una grabación, que fue con todo el aparataje técnico que Nave posibilita, y con toda la asistencia técnica también, que el proceso de residencia tuvo. Entonces hay una pieza ahí que también está bien elaboradita, que próximamente la vamos a estar compartiendo gratuitamente. Les voy a enviar la información pronto porque aún no la tengo, pero muy pronto, terminando esta temporada. Y la siguiente etapa es que ya lo vamos a experienciar presencialmente. Entonces, lo que va de este proyecto ya serían esas las siguientes etapas. Estupendo, sí. Debo hacer una defensa, perdón, debo hacer una defensa por las artes visuales. Yo creo que es muy importante ver también que este tipo de trabajo, por ejemplo el de Punch, yo no sé si, de hecho, no se podría desarrollar ni visualizar con tanto detalle si no fuera a través de un trabajo audiovisual, ¿sí? Creo que finalmente Punch reafirma de que si no es a través de un trabajo audiovisual, no se lograría entrar en todas las capas de las que uno logra ver. La experiencia sí sería distinta. Pues. Absolutamente. El recorrido completo por el edificio es muy difícil de realizar presencialmente. Pero también eso es muy interesante presencialmente. Sí, claro. ¿En qué lugar me paro yo? Si estoy más acá, si estoy más adelante. Pero estoy sintiendo el sudor, el jadeo de los intérpretes. Quizás también esa es una posibilidad y un desafío que tenemos para enfrentar los próximos procesos, ¿no? ¿Cómo hacer que este detalle y todo esto que cada uno pudo ver o va a ver en la pieza audiovisual pueda también suceder en la presencialidad? Quizás cómo nos relacionamos con el público, que es un público que quizás no va a estar sentado en una butaca, por ejemplo, claro, para que puedan afinar el ojo, puedan enfocar en las cosas que cada uno encuentre
necesarias. ¿Cómo hacerlo quizá? Entonces, esa es una pregunta que me llevo también, una pregunta abierta para decir, transformémoslo en algo que también tenga detalles quizá, que no sea tan cerrado. Una buena tarea. Puede ser Pepo, tenemos que terminar. Por favor, invita a las personas que nos escuchan y que nos ven a ir a GAM y presenciar Punch. ¿Cómo se hace? Sí, les esperamos los días 4, 5 y 6 de diciembre. Son las últimas 3 funciones audiovisuales de la pieza que se transmitirán en vivo por gam.cl. Y ahí mismo también es donde pueden comprar las entradas. Están desde 2.000 pesos. Y Muy ojo, que baratas. es muy importante, las entradas se pueden comprar hasta 2 horas antes de la función, porque la plataforma se cierra 2 horas antes. Así que si alguien va a comprar la última hora, les recomiendo 2 horitas antes, ¿sí? Quedan solo 3 funciones. Sí, de esta versión audiovisual quedan solo estas 3 funciones este próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, así que les esperamos. Ahí está, entonces. Perfecto. Y nosotros les decimos que esta conversación va a estar en un rato más en Facebook, en el Facebook Tiempo de Danza y mañana en YouTube. Y mi comentario va a estar en la página web, en santi.cl, también mañana en la tarde. Así que, para que lo veas, Pepe. Muchas gracias. Muchas No, gracias. gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias por tu disposición, por habernos acompañado en esta conversación. Mucho éxito para lo que viene. Vamos a responder todas las preguntas con las que nos llevamos también por la casa. Sí. Y muchas felicitaciones. Muchas gracias Gracias. por el espacio y que estén muy bien, que sea una buena tarde. Muchas gracias. Gracias. Un gusto hablar contigo, Pepe. Un abrazo grande. Gusto. Que estén bien. Chao, chao. Ya. Oye, qué linda conversación tuvimos hoy día, con 2 personajes muy importantes y con grandes proyectos. Así es. Este vivo a mí me permite reflexionar lo importante que es escucharnos. Escuchar a nuestros y nuestras invitadas es un ejercicio realmente de amorosidad, donde ganamos mucho, ganamos todos, ganamos nosotros, ganamos ustedes que nos están escuchando. El próximo lunes tendremos otros 2 grandes invitados que se los estaremos anunciando pronto. Les agradecemos y ya saben, en YouTube están las entrevistas y en la página santi.cl también, ¿cierto? En todas nuestras plataformas virtuales, estamos en Instagram, en Facebook y ahora con nuestro canal de YouTube también. Ahí vamos a poder ir mirando todas estas entrevistas que nosotros vamos a ir haciendo. Así es, una lista de invitados y invitadas muy, muy, muy interesante, muy nutritiva además, desde diferentes ámbitos de las artes escénicas. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos Muchas el próximo gracias, lunes. hasta el lunes.